Entonces, con estos 16 hombres, ¿sí? Medio un grupo recién conformado, que se terminó de juntar muy pocas horas antes de embarcar, se terminó de equipar ahí, embarcan y de hecho todo el planeamiento de detalle lo tienen que hacer durante la navegación. Pero surgió una modificación que fue muy importante. Es bastante conocido, cuando la Fuerza de Tareas Anfibia va rumbo a Malvinas, sufrió un temporal de gran proporción, ¿sí? Sí, 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 Que sí. hizo que se retrase un día la operación. La operación iba a ser el 1 de abril y se decidió hacerla el 2 de abril. Pero a su vez se recibió información de inteligencia de que esto que estaba previsto que sea absolutamente sorpresivo, los británicos tenían conocimiento ya de que la Fuerza de Tareas Anfibias estaba yendo para allá. Con lo cual, ya se sabía que parte de la sorpresa se había perdido. Y por otro lado, el helicóptero que estaba previsto, un helicóptero de ejército, que estaba previsto para el desembarcar al personal del ejército que iba a tomar la casa del gobernador, se soltó de las trincas y se destruyó. Ah, Entonces, o sea, estaba todo complicado. entonces Porque Santillán claro, un poco, Hugo, lo que comentaba era sí, que no comentó lo de esto, pero comentó que si ya estaban enterados, tratar de llevar un helicóptero para hacer sorpresa. Yo le decía, lo comparaba más o menos algo parecido, ¿te acordás a la operación de Entebbe, el rescate de claro. Entebbe, una cosa así que sorprenda? Bueno, de hecho, me decía, y decía Hugo que si están esperando, ven un helicóptero, lo van a bajar a fuego cruzado de FAL, si quieren. Claro, Era pero muy riesgoso, bueno, además. Pero lo, además lo, me decía que está roto el helicóptero, bueno. lo concreto es que el helicóptero quedó inoperable, ¿sí? Ajá. Quedó inoperable, con lo cual el mismo 1 de abril se cambian algunos detalles del plan, ¿sí? Se cambian algunos detalles del plan, entonces se resuelve. Claro, el ejército, con la fracción que iba a tener ese rol, digamos, de tomar al gobernador, la autoridad política, no se podía hacer, no había helicópteros, ¿sí? Entonces se decide cambiarle el rol o la misión, la tarea, a la unidad de tareas del capitán Giachino, ¿sí? Eso lo decide Y, Busser, ¿no? y el mismo comandante de la Fuerza de Desembarco lo transportan en helicóptero y lo descuelgan en el buque donde estaban los comandos anfibios, y, que era el destructor Santísima Trinidad, y él tiene una conversación con ambos, con Sánchez Sabarot, el capitán Sánchez Sabarot, comandante de la agrupación, y con Pedro Giachino. Y les recalca, les da en persona el cambio de misión y les recarga la importancia de hacerlo en forma incruenta, de que su éxito es decisivo para evitar que haya más bajas y que los ingleses se Victimicen, rindan, digamos. se rindan rápidamente. Es decir, que ellos, el mismo comandante los conmina ahí a decir, bueno, miren, ustedes van a cumplir un rol decisivo. Y se los va a decir personalmente, fue hasta el buque donde ellos estaban. ¿Sí? Bueno, así que, Vos sabés que cuenta fíjense, Busser, cuando estuve hablando varias veces con él, que cuando él habla con Pedro sí, en el Santísima Trinidad y le dice la claridad de lo incruento y sí, el cambio de la misión, que era una misión mucho más técnica a una misión sumamente operativa, exacto. dice que Pedro se le llenan los ojos de lágrima como previniendo, de alguna forma, previendo que el destino Sí. de él estaba de alguna manera marcado con esa directiva. No, no lo sé, yo eso no lo conozco. Lo que sí sé es que, bueno, claro, uno se pone en el lugar, yo me pongo en el lugar de él. Viene el comandante, el almirante, me dice, mire, de usted depende el éxito de que esto vaya como quiere el poder político o no. Es decir, es una apuesta muy fuerte por parte del comandante ir personalmente a decirle eso Claro. a dos oficiales jefes modernos, que había, no sé, 15 años de antigüedad de diferencia entre el almirante y ellos. Bueno, lo concreto es que fíjense que él tiene que planificar
absolutamente una misión totalmente distinta. Eso se lo dicen el 1 de abril a la mañana y a las 7 de la tarde tiene que alistarse para desembarcar. ¿Puedes repetir ese dato? El 1 de abril, Busser vuela desde el San Antonio a la Santísima Trinidad y les da el cambio de misión en ese momento, ¿sí? Básicamente... pero la misión era, te avisan en la mañana para que eso se produzca a partir de para que eso se produzca a la tarde, con lo cual hubo que replanificar y con poca información de la casa del gobernador, porque no tenían nada, una nueva misión, una cosa totalmente distinta a la que tenían en un principio, que era tomar 5 instalaciones dispersas en la localidad que no iban a estar defendidas, ¿sí? Bueno, entonces, lo hacen, imparten la orden y lo llevan a cabo, ¿sí? Entonces, esto es importante también, porque esto lo que habla es cuando uno tiene una preparación seria, puede improvisar, puede absorber este tipo de cambios, sin digamos, entrar en pánico o tener cualquier tipo de reacción. Listo, cambiaron la misión, cambiaron las condiciones, planificamos de nuevo, hicieron todo el proceso de planeamiento, impartieron la orden y estuvieron en condiciones de ejecutarlo cuando se les dijo, ¿sí? Es decir que esto también es un aspecto que está totalmente relacionado con lo que decía en un principio. Con lo que empezaste. Cuando uno es profesional, cuando uno se preparó seriamente durante toda su carrera, aprovechó el tiempo, hizo lo que tenía que hacer, está en condiciones de absorber este tipo de cambios, de contingencias, sin perder la serenidad, tratando de hacer lo mejor posible, ¿sí? Y bueno, de hecho, la infiltración que ellos hacen es totalmente exitosa, habiendo patrullas inglesas en distintos lugares. Es decir, ellos llegaron a la casa del gobernador, una marcha extremadamente exigente desde el punto de vista físico. ¿Sí? Porque ustedes pueden leer cualquier relato de Malvinas sobre lo difíciles que eran las condiciones del terreno para marchar, y ellos lo hicieron sin prácticamente inconvenientes y llegaron en el momento que tenían que llegar al objetivo. ¿Qué pasó? Ahí vieron, o digamos, pudieron a lo mejor tener una idea de que en realidad no solo los ingleses estaban alertados, sino que el grueso de la guarnición, o una gran parte de la guarnición inglesa, estaba en la casa del gobernador. Es decir, que eso cambia vuelve a cambiar nuevamente, claro, es decir, el orden más vuelve a cambiar. Que, bueno, no sé, cada uno puede tener una opinión sobre esto, pero en definitiva, él tenía que afrontar la conquista de un objetivo que era lo más importante, capturarlo al gobernador para lograr la rendición, en una inferioridad de condiciones numérica muy grande. Es decir, porque estamos hablando de que ellos eran 16, ¿sí? Y más de la mitad de la guarnición, que eran aproximadamente 80 Royal Marines, ¿sí? Estaban ahí en la casa, ¿sí? No obstante eso, como nosotros lo aprendimos... Quería difícil, tomarlo un poquito más difícil. Espérate, antes que te vayas mucho más difícil del tema. Mucho más difícil, ¿sí? Vos que has tenido la posibilidad de hablar con los que acompañaron a Pedro, con los que estuvieron, sí, por tu inquietud, por tu propia inquietud. Sí. Por eso me gusta mucho hablarlo y te pedí que fueras parte de este programa. ¿Pudiste hablar con alguna de las personas que estuvieron con él sobre la marcha? ¿Cómo fue esa marcha nocturna? La marcha fue muy dura, pero él, digamos, estaba producto de esa preparación de la que hablé en un principio, él estaba en perfectas condiciones físicas para cumplirla. Es decir, y estuvo permanentemente revisando, porque normalmente cuando uno hace
una marcha de ese tipo, hay navegantes que van en la vanguardia, es decir, que cumplen la función de exploradores, ¿sí? Y Ajá. van llevando el rumbo. Entonces él verificaba permanentemente que estuvieran eh, Correctos. correctos, que estuvieran orientados, que estuvieran ubicados en donde tenían que estar, y recorría el resto del personal para que estuvieran bien. Él era un ida y vuelta entre la vanguardia y el grueso, como le Claro, llamamos nosotros, ¿sí? claro. Sin perder el foco de lo que había que hacer. Y llegaron al punto terminal, al punto de reunión cercano al objetivo, medianamente sin inconvenientes, ¿sí? Con lo cual, se adelantan a explorar y ahí es cuando se dan cuenta de que la casa hay muchísimos más efectivos. Era una situación totalmente distinta a la que previeron los superiores cuando le dieron la orden, ¿sí? Es decir, esto estaba previsto que, bueno, que probablemente no iba a haber mucha oposición y en realidad el grueso de la oposición estaba ahí en la casa, ¿sí? Y Pero no en bueno, Modi eso, Brook, y no en Modi Brook donde supuestamente iban a y ser los no combates. en Modi Brook, donde fueron el grueso de los comandos anfibios. Claro. Bueno, pero concretamente decidieron asaltarlo, ahí es cuando cae herido, y acá surgen otras cosas para mí importantes de resaltar, porque es, primero, él, digamos, encabeza la acción, ¿sí? Bueno, que no siempre la misión más difícil uno por ahí la toma para sí, él no se la delegó a nadie, él fue a la cabeza y de hecho ahí es donde cae herido tratando de ingresar a la casa. Y a su vez, una vez que cae herido, bueno, es conocido esto, él llama al enfermero, al que habíamos mencionado antes, el Ahí cabo cae René herido él y Cortina, también cae que herido también cae, y García Quiroga, García Quiroga. que era un teniente de fragata abuso táctico, también caen, los tres heridos. Bueno, lo concreto que el resto de su personal quedó afuera, ¿sí? Quedó afuera y quedaron rodeando la casa, ¿sí? Y disparando un intercambio de fuego muy importante. Es decir, que el, el gobernador no se rindió, pero tampoco salió ni hizo nada. Estaba rodeado y esto me lo comentó el almirante Bush en esta indagación de los hechos. Tuve alguna charla con él personal y me dijo que el accionar de esta pequeña fracción de los que habían quedado, imagínense que había 3 heridos, había otros que los habían tomado prisioneros, ¿sí? Es decir, que los que quedaron rodeando la casa era un puñado de gente, ¿sí? A cargo principalmente del teniente Lugo, en ese momento que Ajá. Sí, sí, sí. formaba parte del grupo. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que me dijo el almirante Busse? Me dijo, cuando yo fui a hablar con el gobernador, el gobernador estaba absolutamente en crisis. Es decir, no quería saber más nada, quería rendirse. Es decir, el efecto de las armas de estos pocos fue contundente. Ellos cumplieron la misión, no hirieron a nadie, no solo no mataron, no hirieron a nadie, pero el impacto psicológico que le causó al gobernador fue decisivo para decir, yo no, porque él, digamos, una cosa es dar órdenes sobre un dispositivo lejano y otra cosa es dar Claro, órdenes en el lugar. cuando se está sometido a fuego su propio despacho, que fue lo que le pasó, ¿sí? Con lo cual él estaba, digamos, no quiso continuar la lucha ni buscar algún tipo de chicana ni nada. Entró el almirante Busser y se rindió, ¿sí? Y Vos se sabés terminó el que combate. contaba el almirante Busser que en un momento, cuando pide parlamentar, lo hace desde abajo del escritorio. Claro, El sí, sí, gobernador sí, sí. estaba abajo del escritorio, lo cual él después dice que ahí ya estaba quebrada la voluntad, como bien estás Exactamente, relatando, sí, a través del exactamente. accionar de todo de este grupo Claro, que no se desbanda. Eso es otro tema que a mí me resulta muy interesante. Al estar herido el jefe, la claro. preparación de todos no se desbandan, siguen cumpliendo las órdenes. Tengo entendido por algunas cuestiones que Pedro sigue dando algunas indicaciones. No sé si eso estará en Sí. el mito, en la leyenda.